En estas guías tomé la parte pediátrica, que es quizás la que más nos interesa. Fíjense que para el tratamiento de gastroenteritis, los que tienen evidencia grado 1 es el Lactobacillus GG. Esto depende también de la cantidad que usemos con unidades formadoras de colonia. Esto también es importante, porque no es cuestión de dar un probiótico porque sí. Cada probiótico, cada cepa probiótica, tiene que ser haber estudiado, tiene que demostrar seguridad, tiene que ser un probiótico que el mismo propio intestino lo alberga. Y también, por supuesto, tenemos que ir viendo los niveles de evidencia. Básicamente, para gastroenteritis aguda, Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus reuteri. El Lactobacillus reuteri es uno de los probióticos que hoy por hoy llama la atención desde el punto de vista de los trabajos que tenemos. Es beneficioso para el cólico lactante o para prevenir cólico lactante, y es dentro de los grupos de los lactobacilos, es de los probióticos que mejor evidencia tienen. También tenemos como prevención de diarrea asociada a antibióticos el Lactobacillus GG y el Saccharomyces boulardii como grado de evidencia grado 1, y después tenemos otros tipos de probióticos, como son el casei, el Lactobacillus acidophilus, el Bifidobacterium infantis, el longum, que ya tienen un nivel de evidencia 3, pero que tienen recomendaciones de SPIGAN y de SPID como para hacer una recomendación en casos de infecciones de diarreas por antibiótico. Con respecto a los eczemas o la prevención de alergia, en este caso no tenemos dosis recomendada de probióticos. La Organización Mundial de Alergia sugiere el uso de probióticos en poblaciones de alto riesgo solamente en ese grupo de pacientes, y el Lactobacillus casei y el casei shirota tiene un nivel de evidencia grado 2. Para enterocolitis necrotizante, el probiótico que tiene una evidencia grado 2 es el reuteri, y si bien hay todavía alguna controversión en usarlo en este grupo de pacientes, porque sabemos que los pacientes prematuros tienen una microbiota también muy permeable, y esa permeabilidad podría traslocar muchas bacterias, inclusive el reuteri. Todavía no tenemos normas o evidencia grado 1 para la utilización. El tratamiento del cólico lactante, el reuteri también tiene un grado de evidencia de 1 o 2, se usa para el tratamiento, como también se puede usar en forma profiláctica durante un periodo de 3 meses, sobre todo sabiendo que al tercer mes de vida el paciente puede estar más colicoso. Y dentro de los que son los trastornos gastrointestinales funcionales de la infancia, los más comunes, el cólico, como yo les decía, las disquesias del lactante, que son esos movimientos de llanto como el que el bebé quiere hacer caca y no puede, y llora, y vemos que la panza es blanda pero no vomita. Podemos utilizar también, en este caso, reuteri, y no todos los probióticos que nosotros tenemos en nuestra práctica diaria, en la Argentina, insisto, son escasos, porque cada uno tiene una indicación absoluta. Dejando un poco este escenario bacteriano y yendo un poco a la clínica médica, a los que nos enfrentamos muchas veces todos los pediatras, les diría, todos los días o casi todos los días, ya sea por una consulta telefónica o por el paciente llega a nuestro consultorio, cuando empezamos a hacer los controles mes a mes, nos encontramos que aparecen algunas alteraciones disbióticas, que son los trastornos gastrointestinales funcionales de la infancia. Y acá puse un poco esta historia de Argentina. Vamos a Argentina porque inclusive antes de que salieran los criterios de Roma 4, de los cuales todos asumimos para definir un trastorno gastrointestinal funcional del lactante, o inclusive en chicos más grandes, ya el grupo de la doctora Carmen Toca, Patricia Sosa, Pigliano, Funes, el doctor Omar Tabaco, Marina Orsi, Werner, bueno, todo este equipo hizo una actualización de estos criterios para que nosotros en el consultorio podamos rápidamente contener y tratar a este grupo de pacientes. Básicamente sabemos que la reclutación del lactante, el síndrome de rumiación, el síndrome de vómitos cíclicos, el cólico, la diarrea funcional, las disquesias y el estreñimiento son los más comunes dentro del primer año de vida. Y por supuesto que después los trastornos digestivos funcionales pediátricos del niño y adolescente van variando, donde tenemos los trastornos de náuseas y vómitos funcionales, los vómitos cíclicos, las náuseas funcionales, el síndrome de rumiación, la aerofagia, la migraña abdominal, el síndrome de intestino irritable. Lo interesante, y para hacer como una cierta pausa reflexiva de los trastornos gastrointestinales funcionales, es que muchos de estos trastornos gastrointestinales funcionales pediátricos o del adolescente va a depender entonces de esta microbiota saludable que nosotros hablamos del principio. Va a depender de la lactancia materna. Va a depender de la cantidad de antiácidos que usemos y en qué tiempo para evitar la acidez, pero por otro lado vamos a provocar sobrecrecimiento bacteriano. Va a evitar de qué tipo de alimentos recibe este niño. Va también a depender los antibióticos que usemos en forma irracional. O sea, nuestra práctica diaria también va a marcar estos trastornos gastrointestinales funcionales que pueden aparecer después en etapas más tardías. Si nosotros vemos este bebé, rápidamente podemos pensar que es un bebé que tiene rumiación, es un bebé que tiene reflujo, es un bebé que tiene vómitos, y va a depender de la edad del bebé
nuestro diagnóstico presuntivo. Desde ya que si tenemos un bebé que vomita y tiene vómitos biliosos en los primeros días, vamos a pensar que hay una obstrucción intestinal y no vamos a asumirlo como un reflujo ni como una rumiación. Pero esta foto de este bebé nos hace pensar y verificar que lo más común dentro de los trastornos funcionales digestivos del lactante es justamente la regurgitación en un 30% de los casos, seguido después del cólico infantil en un 20% y la constipación en un 15%. Y fíjense que la regurgitación, y sobre todo en el primer año de vida, no solamente cursa sola, sino que también puede estar asociada con otros síntomas. Regurgitación sola, regurgitación con constipación, regurgitación con gases y cólicos, regurgitación con reflujo. O sea, un 50% de regurgitación sola. El niño en este caso presenta ningún síntoma clínico, no hay llanto permanente. Es diferente al vómito porque consiste en un reflejo del sistema nervioso central que involucra tanto la musculatura autonómica como esquelética, con una expulsión violenta del contenido gástrico, y la rumiación consiste en la masticación, deglución. Ustedes saben que el bebé es como que mastica un poco el alimento y después lo larga. Puede aparecer una especie de llanto, pero básicamente no es reflujo. Y recuerden que enfermedad por reflujo es aquel niño que no aumenta de peso, que tiene vómitos y llora, que se tira hacia atrás, que tiene cuadros respiratorios. Tenemos que hablar más que de reflujo, de enfermedad por reflujo, porque esto nos va a permitir hacer el diagnóstico o el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos entonces que tiene que tener un bebé para hablar de regurgitación? Debe cumplir los dos siguientes en un niño sano de 3 semanas a 12 meses de edad. 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas, ausencia de náuseas, hematemesis, aspiración, anea, fallo de medro, dificultades de alimentación o deglución o posturas anormales. Fíjense que sin querer hacemos un diagnóstico diferencial con lo que puede ser un reflujo o lo que puede ser la presentación también de una alergia a proteína de leche de vaca. En esta evaluación clínica no es necesario pedir exámenes complementarios. Acá el bastión semiológico del pediatra es fundamental. El crecimiento, hablar con la madre, ver qué tipo de alimentación está teniendo, cómo son estos efectos de rumiación o de regurgitación que tiene y en los momentos que lo tiene del día, nos permite con eso directamente hacer diagnóstico. Desde ya que si las regurgitaciones persisten más allá del año de edad, si se inician en el periodo neonatal precoz, como yo decía, con vómitos biliosos, no podemos hablar de un reflujito o de una rumiación. Si hay vómito bilioso, tenemos que estudiarlo, tenemos que internarlo y tenemos que detectar cuál es la causa anatómica del tracto digestivo superior que está provocando esto. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, si hay falta de correlación con llanto, si hay reflujo con poco llanto o irritabilidad, si ocurre más de una vez al día, el pico de frecuencia, si el niño tiene crecimiento normal y si duerme bien. Si todo esto tiene nuestro paciente, tranquilizamos a la madre, hablamos de que es normal, que puede vomitar y tener olor ácido y no hay que hacer más que esto. Si este bebé no puede ingerir pecho por la causa que sea y empieza a tener vómitos, podemos utilizar algunas fórmulas con espesantes, pero básicamente la posición y la leche fraccionada sería el tratamiento. Ahora, justamente en aquellos pacientes que no pueden o que no mejoran con la posición semisentada, que la leche materna no le da un provechoso cambio en su sintomatología y nos estamos encontrando ya con un enfermo que ya pasa a ser un reflujo gastroesofágico, podemos elegir, en ese caso, leches espesadas. La harina de semilla de garrobo es la más hidrolizada de todas y es la que mejor toleran los bebés, inclusive la que no provoca alergia, así que sería una buena fórmula. Yo hace un ratito les contaba como referentes de microbiota y lo nombraba al doctor Francisco Warner. La verdad que cuando yo lo escucho o leo algún artículo de él o algún paper de él, siempre me acuerdo esta charla que pude escucharlo, donde él decía que la investigación de las comunidades microbianas intestinales humanas están en progresión continua y rápida, permitiendo herramientas nuevas y reproducibles. Si nosotros, hoy hablábamos con Ariel, antes que hace unos años habíamos charlado de microbiota, y uno ve algunas diapositivas, sí, algunas hemos modificado, pero también se han modificado mucho el conocimiento nuestro. Hoy cada uno de ustedes saben lo que es una microbiota, lo que es el probiótico, sabemos que la alimentación provoca alteraciones conductuales, como les nombré, el autismo, el Parkinson en edad adulta, el Alzheimer, la obesidad, la hipertensión arterial. Fíjense entonces todas las enfermedades que se originan en el intestino. La disfunción de la microbiota intestinal afecta el rendimiento humano a muchos niveles y el entendimiento de estas afecciones necesitan seguir siendo demostradas en beneficios de la salud. Esto que fue del año 2014, si lo llevo a artículos recientes,
Fíjense que hoy estamos hablando de trasplante de materia fecal, por ejemplo, trasplante de microbiota. Me acuerdo con el año 2012 cuando hice este posgrado con el doctor Gasbarrini en Italia y nos mostraban cómo eran los primeros trasplantes de materia fecal. Uno decía, no, pero esto parece casi imposible. Es tan posible que nosotros en la Argentina, el grupo del Hospital Clínicas, en pacientes con Clostridium difficile, también gente de hospitales pediátricos, en pacientes con enfermedades inflamatorias, granulomatosas crónicas o que han tenido Clostridium, trabajan ya con trasplante de materia fecal. Y este artículo es muy interesante porque se han trasplantado materia fecal en un grupo de 18 pacientes con autismo para ver si había modificaciones en sus conductas, y así pasó. Muchos de los modelos murinos que se utilizan los ratones para microbiota sirven para después ponerlos en práctica en los seres humanos. Lo que pasa es que ustedes saben que muchos de los estudios que nosotros advertimos rápidamente como efectivos para muchas enfermedades, como puede ser la depresión, Parkinson, autismo, como son estudios que tienen fases preclínicas, todavía falta evidencia como para poder ponerlos en práctica la semana que viene. Hoy sabemos que no tenemos un paciente autista en el consultorio y le podemos hablar a una madre un trasplante de materia fecal, porque no es algo que lo podemos hacer hoy, pero es algo que se está intentando porque lo que se observa es que modificando este escenario microbiótico se modifican enfermedades o el origen de estas enfermedades. Fíjense que este impacto de la microbiota en tiempos de COVID, y refiriéndolo justamente al doctor Warner, como yo recién les decía, empezaron a pensar, y hay trabajos hechos en China, en Italia, en España ahora mismo, donde la pregunta era, ¿podría haberse reducido las muertes por COVID en residencias de ancianos con una microbiota sana? ¿Se acuerdan cuando yo les dije al principio de la diversidad bacteriana y les hablaba de los firmicutes y de los bacteroidetes? ¿Sí? Fíjense que los ancianos tienen mayor cantidad de firmicutes. Estas bacterias son gram negativas, producen justamente a veces mayor inflamación y activación de citoquinas. Esto sería hipotéticamente pensar que el SARS-CoV-2, al actuar sobre este grupo de pacientes con una microbiota menos diversificada, podría ser el origen de estos receptores que ustedes saben, el AC2, que no solamente se encuentra en el pulmón, sino que también se encuentra en el intestino. Y estos ejes intestinales, intestino-pulmón, también podría ser la causa de por qué el proceso inflamatorio, la cascada inflamatoria, se origina también en el intestino y repercute después también en el pulmón. Esto lo dice Werner, mucha investigación y ciencia actual está estudiando sobre esto. En China, fíjense que el 58-71% de los infectados recibieron antibiótico y el 2 al 36% de ellos se registró diarrea, que tenían COVID. Los probióticos se postularon para producir reducción de susceptibilidad a infecciones posteriores. Y me llamó atención un apartado importante, donde ellos, los chinos decían, bueno, utilicemos probióticos en el personal de salud para mejorar rápidamente su microbiota para enfrentar a esta infección. Digo, si bien son situaciones muy hipotéticas y quizás tengan que tener demostración, hoy sabemos que el desbalance inmunológico e inflamatorio en la microbiota y demostrado por los receptores AC2, que los conocimos a partir del coronavirus, podrían tener un papel entonces en la inmunidad y cómo se desencadena la enfermedad. Les doy una referencia, quizás muchos lo conocen, en este apartado del Virus Research salen permanentemente trabajos realizados justamente de microbiota relacionados a COVID. Y en este esquema nos muestra entonces cómo el COVID, llegando a estos receptores AC2, provoca una alteración de esta simbiosis que tenían estos pacientes, que por alguna situación propia, ya sea porque tenían una microflora menos diversa, por utilización de antibióticos, por comorbilidades, aparece esta cascada inflamatoria que repercute entonces en forma sistémica. Para ir terminando, y dejamos entonces, si le parece, Ariel, un espacio para preguntas o reflexiones, me gustaría decirles y que quede bien en claro, que la microbiota intestinal se instala, se diversifica y se educa sobre todo en los primeros 2 a 3 años primeros de la vida. Que el primer educando es la madre con una microbiota saludable. Que la mejor herramienta es la lactancia materna. Que el uso irracional de antibióticos lleva a disbiosis. Y que si conocemos la microbiota y conocemos los probióticos con sus diferentes cepas y su accionar, seguramente vamos a hacer una mejor medicina con nuestro paciente. El parto vaginal y la lactancia materna son factores decisivos para que este escenario no se nos caiga. En un contexto de microbiota en reducción, las estrategias, y esto está demostrado, de uso de probióticos, prebióticos, probióticos, adquieren relevancia y hoy por hoy, no como nos pasaba hace 10 años atrás, tenemos sustento científico.
Y en el contexto actual de la pandemia de COVID, se ha correlacionado el riesgo de cuadros más severos en pacientes con microbiota, como yo les decía, menos diversa. Así que el uso muchas veces de probióticos en este grupo de pacientes, una buena alimentación, serían una de las tantas herramientas coadyuvantes para mejorar la salud de estas personas. Indudablemente la ciencia es la verdad descubierta. Hoy podemos tener esto de que vos sabés que me pasó, vos sabés que yo lo estoy haciendo, vos sabés que yo intenté, a mí me fue bien y a vos, pero todo necesita una evidencia médica. Hoy quizás hay muchas hipótesis o muchos trabajos, insisto, en animales como en ratas, donde se le ha quitado toda la cantidad de microorganismos y se ha observado que estas ratas sin microorganismos han sido obesas o han perdido su capacidad de orientación y han tenido alteraciones de la conducta. Y todo esto se va llevando al ser humano para modificar estas enfermedades que nosotros vemos en nuestras pacientes. Pero la evidencia sigue siendo nuestra herramienta fundamental. Y dentro de las herramientas fundamentales, por supuesto, como este paciente nuestro está eligiendo en esta promoción de lactantes la mejor teta, ahora se puede decir sin problema, y si nos escuchan, mejor, ¿no? La leche materna es indudablemente el mejor programador, es la que establece y permite que este niño con bronquiolitis se cure más rápido, es la que establece que este niño reciba entonces las bifidobacterias y los lactobacilos que lo van a proteger de enfermedades inflamatorias y de las alergias en el corto futuro. Así que está en cada uno de ustedes y sobre todo en los pediatras que nuestra bandera de viva la lactancia, las vacunas y nuestro paciente como objetivo nunca lo tenemos que olvidar. Así que les agradezco, espero que no se hayan aburrido tanto y bueno, abrimos para preguntas o reflexiones. Bueno, Fer, maravillosa charla. Has hablado exactamente 1 hora por reloj, 60 minutos. Así que increíble y casi sin parar, la verdad que admirable. Y de hecho, después te voy a pasar fíjate en el chat, te están todos felicitando y todos agradeciéndote y diciéndote que la charla es brillante. Así que, y de hecho, me has quitado como 5 o 6 preguntas que ya me había hecho. Esta es la parte más difícil de la charla. Sí, claro, totalmente. Si vos querés, dejá de compartir la pantalla, entonces nos podemos ver un poco más. Perfecto, dejo de compartir. Bueno, a ver, te voy a hacer algunas preguntas. Ahí me preguntas. asusté porque aparecieron todas las caras juntas, así que los saludo a todos. Saluda, ahí te están viendo todos. Ya me explicaste qué pasa con la enterocolitis y los probióticos, ya me explicaste el tema del trasplante en la materia fecal, ya mencionaste el tema de COVID. Dijiste algo relacionado a que el microbioma varía con la edad, también algo que yo no sabía, que varía entre las personas. La pregunta que lo mencionaste en la población, el tipo de población. Ahora, ¿tiene alguna manifestación clínica esta variación del microbioma entre las personas? Sí, la respuesta es así, mirá, sí. A ver, a veces para entender, ¿no? Nosotros podemos tener una variabilidad de nuestra propia microbiota diariamente o semanalmente. Tomo un ejemplo clásico, la diarrea del viajero. Nosotros vamos de viaje, bueno, antes nos íbamos de viaje y cuando llegábamos a un lugar empezamos a incorporar un hábito alimenticio diferente y empezamos justamente a tener manifestaciones clínicas de esa situación. Habitualmente un síndrome de intestino irritable, para los que tenemos síndrome de intestino irritable, ahí se están enterando todos, o diarrea. La realidad que en ese momento mi propia microbiota empieza a modificarse. Cuando digo modificarse, significa que empieza a desequilibrarse, entra en disbiosis, porque empiezan a actuar otros microorganismos externos que no estaban en forma simbiótica con los míos y comienzan a aparecer los síntomas disbióticos. Entonces, en esa instancia voy a tener una manifestación clínica. Ahora, pongámonos en el contexto de un paciente que tiene una carga genética para HLU, Q1, 2 o Q2 para celiaquía, por ejemplo, donde el paciente, si se enfrenta a una diversidad microbiana, puede empezar a tener manifestaciones con poco enfrentamiento al gluten y empezar a tener entonces diarreas o dolores abdominales, distensión abdominal, etc. Pero podemos tener pacientes que durante toda su vida van modificando esta microbiota sin tener manifestaciones clínicas evidentes. A veces una cefalea esporádica, a veces cambios de humor, que inclusive le damos el origen a su personalidad. Bueno, es un poco así este tipo, es así, es de mal humor siempre. Y de pronto esta persona, que fue quizás constipada durante toda su vida, o que tenía mal humor, un día aparece con un Alzheimer precoz, o un día esta persona se hace un control con una colonoscopía y aparece un cáncer de colon.
O sea, lo que quiero decir que las manifestaciones sí pueden existir, a veces son clínicamente evidentes y otras veces no, pero el concepto importante es que cada uno de nosotros que estamos acá, si nos podemos sacar una foto de nuestra propia microbiota, cada una tiene un número de documento de identidad, como tenemos todos diferentes, que si bien se parecen y son parecidas, inclusive regionalmente o en una misma familia parecidas, no todas son iguales. A tal punto, y como trabajo interesante, si estuvieran los diferentes filos bacterianos de la leche materna. Y también la madre, en su periodo de lactancia, va modificando la microbiota propia de la leche materna, a través de una modificación que se da en forma autonómica o a través de la alimentación de la propia madre por esta circulación enteromamaria que yo les decía. O sea, la realidad es que la microbiota, yo lo relaciono con el escenario, pero también podríamos hablar como si fuese un televisor, que vamos cambiando el canal de acuerdo a los gustos. Cuando comemos en forma adecuada, saboreamos ricos alimentos, pero sanos, seguramente vamos a terminar la película en forma relajada. Ahora, si es una película agresiva, seguramente durante esa película o el después va a ser justamente una consecuencia agresiva, que son las lesiones que deja la microbiota futuro en el adulto y que nosotros quizás no vemos, pero muchos de nosotros las percibimos, que es la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la obesidad o los trastornos neurológicos. Fer, nuestro amigo en común, Norberto Recalde, nos pregunta, que está preguntando ahí, si recomendarías el kefir en chicos y a partir de qué edad. Bueno, mirá, esta pregunta la tengo que contestar sin evidencia, porque la realidad es que no hay evidencia médica sobre kefir en chicos. Y acá hay un punto importante a tener en cuenta. Y tomo un artículo importante que justamente el doctor Norberto Recalde posteó en su Instagram sobre el tema de los vegetarianos o los veganos. A ver, los adultos podemos elegir nuestros propios hábitos, pero a los niños le debemos respetar su derecho a una buena salud. Si nosotros tenemos un paciente en edad escolar o en un adolescente que tiene un trastorno de espectro autista, que vemos que no ha tenido enfermedades inflamatorias importantes, o sea, donde no hay aumento de permeabilidad, donde no está pasando por un momento de inmunosupresión, quizás ese es un paciente donde yo voy a coadyuvar, y utilizo la palabra coadyuvar porque en definitiva no es la panacea del tratamiento de nada, el probiótico, en este caso el kefir. Y ahí quizás me puedo animar a usarlo con un seguimiento muy seguro. Pero recuerden que el kefir, el que nosotros tenemos, es algo que lo hacemos en forma casera, es cultivable en nuestra casa, no sabemos la cantidad de unidades formadoras de colonia, y nosotros sabemos que para tratar a nuestros pacientes pediátricos tenemos que basarnos en medicina basada en evidencia. Tienen que ser productos aprobados, no solamente por ANMAT, sino que tienen que ser probados con evidencia para utilizarlos en ese grupo de pacientes. Y aprovecho esto para contar que si bien nosotros en Argentina, digo, y los diferentes grupos, a veces todavía tenemos el temor, porque no tenemos la evidencia de grado 1A para usarlo en pacientes inmunosuprimidos, a pesar que los probióticos son seguros, el aumento de la permeabilidad intestinal o el paciente inmunosuprimido sería el paciente que teníamos que mirar con cierto respeto hasta ahora para utilizar probióticos. Así que para Norberto la respuesta sería, sí lo puedo utilizar si tengo un seguimiento de un paciente donde me aseguro de esto. No tengo evidencia realmente para decir que esto se usa. Sabemos que muchas familias, por las situaciones familiares, los usan y la realidad es que dicen, nos va mejor, nos enfermamos menos, pero no podemos utilizarlo o no lo podemos recomendar desde el punto de vista de la evidencia. El doctor Polimani pregunta si ¿vos crees que el contacto con animales en etapa temprana juega un rol importante en el intercambio o en lo que sería la colonización con este tipo de gérmenes para estimular la microbiota? A ver, justamente cuando uno lo escucha al doctor Francisco Warner, él hace una analogía justamente de la microbiota, por ejemplo, de la vaca, ¿no? Si ustedes piensan, la vaca es un animal herbívoro, es un animal herbívoro, no come carne, nos da la mejor carne a nosotros, pero no come carne y no se enferma tanto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, acá está, ¿qué está pasando? Bueno, la microbiota de la vaca, inclusive el estado que tiene el estómago de la vaca, la conformación de ácidos, es diferente a la del ser humano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la microbiota de los animales filogenéticamente es diferente a la del ser humano. O sea que si yo junto a mi hijo con un caniche, no va a tener mejor microbiota ni el caniche ni mi hijo. Sí puede ser que se parasiten uno a otro, pero no una mejor microbiota. Digo esto porque sí es verdad que la microbiota del perro no va a modificar la microbiota del ser humano.
¿sí? O sea, no es que la va a mejorar, porque los filos son diferentes, a tal punto que si ustedes piensan, fíjense que si ven a veces en forma casera, nosotros utilizamos los mismos antibióticos que tenemos en la heladera o guardados para nuestro perro cuando tiene una infección, la cantidad de antibióticos que se utiliza en las concentraciones inhibitorias mínimas de los antibióticos son diferentes, inclusive tienen diferente utilización en animales, porque tienen filos diferentes. Así que bueno, humildemente mi respuesta es esa, digo porque en esa respuesta sería lindo o interesante escuchar a algún veterinario o a alguien que haga investigación, pero clínicamente lo que les puedo contar es eso, que filogenéticamente son filos diferentes, entonces no es que los filos del animal mejoran entonces la del ser humano. Lo que no puedo decir, y esto es una hipótesis que alguien preguntó, me acuerdo en un congreso, que si se hace trasplante de materia fecal entre humanos, ¿por qué no se podría hacer trasplante de materia fecal de animales a humanos? Y la respuesta a eso fue justamente eso. También hay que encontrar una compatibilidad genética entre los filos del ser humano y el filo animal. Fer, las últimas dos preguntas para no que la gente no se nos vaya. Igual te digo, vos tenías tus dudas si la gente se iba a quedar. Hubo más de 250 personas, están todos, casi todos. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Hay gente muy amiga. Está la doctora Isabel Fernández, que acá la saludo también, que me conoce, que Bueno, me ha enseñado... está el doctor Larguía, a quien le has dedicado la charla. Bueno, Miguel, no te veo acá, así que desde ya agradecido por escucharme, en serio, y bueno, si estás es un placer para mí. Bueno, últimas dos preguntas. ¿Vos crees que, bueno, vos mencionaste que el microbioma y la microbiota influyen en el metabolismo. ¿Vos podrías plantear que hay alguna predisposición a sufrir obesidad en función del microbioma que poseemos? Te lo respondo también así, ¿eh? Sí. ¿Y por qué digo así? Sí, Miren, qué fácil que te hago las preguntas. ¿vieron cuando yo les hablaba del principio, hice mucho hincapié de de las fucibacterias o los firmicutes y los bacteroidetes? Los firmicutes son las bacterias, son bacterias gram negativas, que son las que empiezan a predominar en algún momento de la vida. Pero también cualquier grupo de bacterias gram negativas empiezan, si están diversificadas, pero están disbióticas, empiezan a fabricar lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos se permeabilizan por translocación también y pueden llegar al hígado directamente, inhibiendo a receptores que se llaman receptores Toll-like 4 y Toll-like 2, que son los que se utilizan ligando estos receptores, los que inhiben a la insulina. Entonces empieza a haber resistencia a insulina. Al haber resistencia a insulina, este grupo de bacterias gram negativas que permiten que se desarrolle una diabetes tipo 2. Ahí donde tenemos una relación de bacterias gram negativas con diabetes. Pero también estas bacterias van pasando al hígado y van logrando una intensificación o van inhibiendo la lipólisis con acumulación de grasa y conforman lo que se llama el hígado graso. De a poco se va conformando entonces un hígado graso, una diabetes, un síndrome metabólico. Pero lo más interesante de todo esto es que estas bacterias gram negativas también provocan un aumento de la permeabilidad intestinal con pasaje de ácidos grasos saturados. Entonces, si le sumamos un paciente disbiótico, un aumento de calorías de ácidos grasos, con una mayor permeabilidad, mayor acúmulo de bacterias gram negativas con producción de lipopolisacáridos que actúan inhibiendo al factor de producción de insulina, ahí vamos a tener un combo donde, si bien todos conocemos que la obesidad es de causa múltiple, porque tienen que ver con factores de genes propios del ser humano, pero los genomas o el genoma bacteriano influye, vemos que esta disbiosis bacteriana, al modificarse, va provocando esto que yo te contaba desde el punto de vista metabólico. Esto es lo que se conoce también como endotoxemia. Todo lo que se fabrica en el intestino, por ejemplo el alcohol, los indoles, también van pasando a los adipocitos aumentando la cantidad de grasa. Es lo que se llama endotoxemia. Y por otro lado, el consumo de ácidos grasos saturados o los ácidos grasos de cadena corta provocados o producidos por las propias bacterias benéficas, como el ácido butirato o el ácido butírico, desinflaman o inactivan este proceso y de esa forma tendríamos menos pacientes obesos. Insisto, la obesidad no se cura solamente comiendo menos, no se cura solamente modificando la microbiota, se cura comiendo menos, modificando la microbiota, haciendo actividad física y en algunas situaciones, por supuesto, la cirugía bariátrica. Es un componente y que cada persona es para cada persona. Por eso
lo importante es que siempre miremos y escuchemos al paciente que tenemos enfrente y no generalicemos que para la obesidad hay que hacer esto y esto es lo mejor, porque cada uno tiene un estirpe biológico y genético también diferente. Fer, excelente. La verdad, aparte de cada pregunta sacás un tema y lo explayás. Discúlpame, yo los invito a cada uno Sí, claro. que cada vez que lean microbiota, si uno relaciona microbiota Parkinson, microbiota obesidad, diarrea aguda por antibióticos, nosotros sabemos que en la Argentina tenemos pocos probióticos para la utilidad de la diarrea. Tenemos Bacillus clausi, tenemos Saccharomyces boulardii. Ojalá en el corto tiempo tengamos más la posibilidad de utilizar Lactobacillus reuteri, porque realmente es de las bacterias probióticas que más beneficio demostrado tiene como grado 1 para cólico, inclusive para diarrea, para neonatos. Entonces a veces tenemos que utilizar mágicamente algunos coadyuvantes. Pero fíjense, cuando ustedes estudian diarrea aguda por antibióticos o diarrea o colitis ulcerosa por Clostridium, van a llegar siempre a concluir en una microbiota. Y a partir de ahí, obesidad, encefalopatía, artritis, cáncer, está todo relacionado. Y es como meterse en un cuento en una buena serie de Netflix. Microbiota es como para ir metiéndose y no salir nunca, que es un poco desde el punto de vista clínico, es lo que me pasó a mí. Cuando me preguntan, dice, ¿pero vos qué sos? No, yo soy médico clínico, pediatra, que veo mocos, catarros y diarreas, y esto de la microbiota en algún momento me creó una situación de diversión, de saber más, y por eso uno se va inclinando a esto que es realmente magnífico para todos. Totalmente. Fer, si la gente te quiere preguntar, porque hay algunas preguntas que hemos tenido que dejar por el horario sin contestar, si te quieren escribir, ¿y dónde te pueden escribir? Bueno, por supuesto, el mail del Hospital Austral es fburgos@cas.austral.edu.ar, pero como ya somos todos un grupo de amigos, les doy mi mail personal, que es dr.fernandoburgos@hotmail.com. A ver, no quiero que me escriban preguntándome, sino quiero que me cuenten ustedes cuál es su experiencia y si tienen justamente información sobre microbiota, sobre probióticos. Lo lindo de esto es que es interactuar todos juntos. Yo, si me permitís, paso un aviso parroquial. Yo además coordino la clínica de chicos con síndrome de Down acá en el hospital, y la verdad que muchos de los colegas que hoy sé que están presentes, en algún momento nos conectamos por eso, o a veces por algún paciente en común. No perdamos esto tan importante que es la comunicación entre los colegas, porque nos permite seguir creciendo, y hoy por hoy más que nunca enfrentar una situación difícil como es el COVID, y ojalá que la próxima vez nos encontremos en un salón con algunos sanguchitos, algunas cosas también probióticas para comer, Ariel, por favor. Totalmente, ninguna duda de eso, ninguna duda. Fer, la verdad que son 9:15, vamos a dejar que la gente vaya a cenar. Como no habilitamos los micrófonos, lo que hacemos es, en aquellos que estás viendo con la cámara, que te brinden el aplauso que te brindarían en un auditorio. Así que este aplauso es para vos. Y la verdad fue un gusto compartir con vos esta hora y casi hora y 20. Has realmente dado una charla maravillosa con las preguntas, y la verdad que para mí fue un gusto poder coordinarla. Así que, nuevamente, gracias, y a los que están presentes y nos han acompañado hasta ahora, agradecerles también por su presencia, y los vamos a invitar la próxima semana a participar de un nuevo webinar en unos días. Así que muchísimas gracias a todos, y a todos muy buenas noches.